Infortunadamente, pues no pude dictar la charla la semana anterior porque estuve con algunas condiciones de salud, me aplicaron un medicamento, me asentó mal, entonces es algo que tengo que guardarle quietud 2 o 3 días en algunas oportunidades, entonces así fue la aplicación anterior. Pero bueno, ya hoy estamos disponibles, ya estamos aquí listos y vamos a empezar a hablar o a continuar con este tema de la comunicación. La vez pasada hablábamos que todos tenemos un canal preferente de comunicación y que ese canal puede ser visual, auditivo o kinestésico. Entonces, quizás a veces nos parezcan muy extrañas algunas cosas en las personas, porque nosotros decimos tan simpática esta persona o me resulta tan molesto eso, pero muchas veces es porque la persona tiene un canal preferente de comunicación y nosotros no lo comprendemos, no lo alcanzamos a entender. Y voy a poner un ejemplo para quienes ven MasterChef. El chef Chris tiene el hábito de que se arrima a los puestos y todo, y le hace un gesto bueno o un gesto desagradable, pues. Entonces, mi mamá, por ejemplo, mira a ese señor, pero ¿por qué todo lo tiene que hablar? Ese dicho tan feo, no sé qué. Mami, es que él, eso no es porque sea un vicio, ni porque sea feo o malo, sino porque él percibe su entorno, su realidad a través del olor. Él es una persona kinestésica. Entonces, la semana pasada hubo algo donde ellos decían cómo recordaban ellos su infancia con respecto a la alimentación, como cuáles eran esas vivencias, pues. Y me pareció muy bonito porque todo lo que él dijo fue absolutamente kinestésico y con el olfato. Entonces dice, recuerdo cuando mi mamá o mi familia hacían el pan y se desprendía ese aroma a vainilla, a torta caliente, a pan, a no sé qué. Y todo lo que él dijo fue con respecto al olor. Él no interpretó texturas, ni interpretó temperatura, no, o sea, él es un hombre absolutamente kinestésico, pero olfativo. Entonces, cuando uno empieza a entender, digamos, que esas cosas tan sutiles, es muy bonito porque uno empieza a entender la comunicación del otro y quizás esto facilita cómo hablarle al otro. Una persona como él, obviamente hay que hablarle desde el aroma, desde los olores, desde cómo se siente el fresco de algo. Entonces es muy bonito como todo eso que se pueda entender. Ya queda en cada uno de nosotros mirar si somos visuales, auditivos o kinestésicos, obviamente. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar precisamente de las barreras de la comunicación. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la recolección de información que yo he hecho. No quiere decir que esas sean las únicas 7 barreras de comunicación que existen, sino que hay muchas más. Puede haber un gran abanico, solamente que yo hice una recolección de 7 que a mí me parecen como importantes e interesantes de explorar. Entonces, la primera barrera de comunicación, la primera barrera de comunicación para mí es el interlocutor. O sea, yo necesito conocer el interlocutor para poder saber y establecer una adecuada comunicación. Entonces hay una frase que a mí me parece muy buena que dice, no es cuestión de alguien a quien hablar, sino con quién. Y cuando nosotros empezamos a entender esa parte, porque a veces parecemos como loros y nos interesa hablar y vociferar y hablar y vociferar, entonces nosotros podemos lograr entender que realmente necesitamos un interlocutor que esté dispuesto a la comunicación. Entonces, la primera barrera es eso, qué tan disponible estoy yo para la comunicación y cómo son las condiciones de ese interlocutor para poderme entender o comprender. Voy a leer un texto que a mí me parece muy bonito, es más bien corto, y es de los autores de
de la teoría ecológica, de la psicología. Entonces ellos son un par de esposos, un señor y una señora franceses, y en sus libros ellos tienen muchísimas metáforas, muchísimas historias que van ilustrando cada uno de los temas, y esta precisamente la escogí de ese texto. Entonces la historia se llama La Casa de la Palabra, y dice de la siguiente manera. En Mali, en un pequeño poblado perdido, se encuentra la Casa de la Palabra. Allí van los viejos de la tribu para negociar y llegar a acuerdos si aparece algún conflicto dentro de la población. La Casa de la Palabra está levantada con 8 columnas de adobe, no tiene paredes y solo está cubierta con un tejado de pajas y ramas. Así no hay barreras, ni obstáculos, ni muros, y las palabras pueden fluir, volar a su aire y danzar, enlazándose las unas con las otras. La altura de esta casa es de aproximadamente 1,20 m. Oigan este dato tan interesante, 1,20 m. Para poder entrar en ella es necesario agacharse y bajar la cabeza. Los habitantes del poblado nos explican que sirve para recordar a quien entra que se debe ser humilde para comunicarse con los demás. O sea, hay que entrar como en esta actitud de reverencia, porque aún las personas de baja estatura como yo, igual esa sería una altura muy, muy bajita, ¿cierto? La Casa de la Palabra está vacía de muebles. Los que acceden a ella se sientan en el suelo unos delante de otros. De pie no pueden estar, porque su escasa altura lo impide. Así que los aldeanos cuentan, cuando alguno de los negociadores, llevado por la ira o por la pasión de la discusión, se levanta agitado para abalanzarse sobre el otro, se da un fuerte golpe en la cabeza. El dolor que siente le recuerda que hay que ser paciente y que dejarse llevar por el enfado solo le sirve para finalizar el diálogo. En Mali, en un pequeño poblado perdido, se encuentra la Casa de la Palabra. La sabiduría y grandeza de su gente es tan enorme como pequeña es la casa y humilde el poblado. Me parece que esta historia es fascinante. No sé si será real o no, no conozco a Mali, entonces no puedo saber si se la inventaron o si es una historia pues tan real. El caso es que me parece que es una buena ilustración para lo que es una negociación, una conciliación, ¿sí? Y que nos puede servir a nosotros recordarnos eso de realmente hay que no solo ser humilde, porque ser humilde es reconocer los límites que tenemos, sino también de honrar al otro. Precisamente con este gesto nosotros estamos honrando al otro, ¿sí? En su dignidad, en su sentido humano. Ahora, ¿cuál es la segunda barrera de la comunicación? La segunda barrera de la comunicación puede ser que nosotros acá hablamos mucho que todos nos montamos como en una película, en un guión, y de acuerdo a la película en la cual nos montemos, también nos montamos en ese guión. Cuando nosotros tenemos predefinida la película y por lo tanto el guión, tenemos un guión que es cerrado, porque ya tenemos la película mental ahí y entonces por lo tanto tenemos ese guión. Por eso es que a veces nosotros ya tenemos, como quien dice, predispuestas ciertas frases, ciertos gestos, ciertas respuestas. Y si nosotros somos sinceros, sabemos que así somos nosotros, pero que también al hablar con la otra persona vamos a encontrar que casi todos como humanos tenemos eso, tenemos ciertas características en la comunicación, porque ya tenemos una película montada, un guión mental montado, y por eso ese guión a veces es muy cerrado, porque está predispuesto, ¿sí? ¿Qué opción tenemos frente a esto? Ser flexibles. Y la mejor definición de flexibilidad es la de la guadua, se irgue, pero cuando hay un gran invierno es capaz de doblarse hasta el suelo sin quebrarse. Eso es ser flexible. Y a nosotros quizás una de las cosas que más falta nos hace al momento de comunicarnos es flexibilidad. Entonces la segunda barrera sería esa,
el guión cerrado, la película mental que tenemos frente a eso. Ahora, cuando nosotros vemos como jugar al blanco, que tiramos una flecha o una lanza, nosotros también tenemos palabras que son palabras dardo, palabras flecha, palabras lanza. Y con eso lo único que estamos haciendo es cumplir con el objetivo de herir con la palabra. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos una gran barrera de comunicación porque tenemos una sarta de palabras hirientes que no nos ayudan de mucho y se vuelven una barrera, un obstáculo en la comunicación. Estas palabras dardo, ¿qué hacen? Que se van contra el otro simplemente. ¿Para qué? Para desahogarnos, para vengarnos, para sacar los trapitos al sol. Eso es muy habitual de nosotros. ¿Y qué logramos? Que cuando lanzamos una palabra dardo, una palabra lanza, una palabra flecha, logramos dejar una cicatriz. Y esas cicatrices difícilmente sanan. Entonces, ahí sí que deberíamos de ser súper cuidadosos al usar esas palabras, porque esas palabras están haciendo que nosotros creemos heridas en los demás y que al crear esas heridas, lo único que estamos haciendo es dejar cicatrices que quizás van a ser como esas cicatrices queloides. Las cicatrices queloides son las que quedan como un cordón, son súper difíciles de borrar, son dolorosas y hay muchas personas que cicatrizan de esa manera, inclusive son tan dolorosas esas cicatrices que las tienen que operar porque la gente dice, me duele la cicatriz. Entonces imagínense, ya no le duele la herida, le duele la cicatriz. Y muchas de las palabras que nosotros usamos con sarcasmo, con deshonestidad, para sacarnos el clavito, como decimos, son palabras dardo. Entonces esa es una gran barrera de comunicación que deberíamos nosotros cuidar, obviamente. Ahora, otra tercera barrera de comunicación. Esta es una gran muralla que nosotros ponemos. Es un mural extenso, grandísimo, y cada uno lo construye del tamaño que lo quiera, y es el silencio. Porque nosotros con el silencio también marcamos una distancia muy grande. Entonces, ¿por qué hay personas que entran tanto en el silencio? O sea, uno puede tener un silencio voluntario y asertivo cuando uno quiere crear una distancia para no tener una discusión, para no fomentar un desacuerdo. Entonces uno dice, no, prefiero entrar en silencio y callar, ¿sí? Pero muchos, por ejemplo, de los problemas de pareja que se pueden evidenciar es precisamente por eso. ¿Y de dónde sale? Del miedo, por ejemplo, a enfrentar un conflicto, de que prefiero quedarme callado que resolver el conflicto porque qué van a pensar de mí, porque no voy a saber defenderme, porque creo que no tengo argumentos suficientes, o porque utilizo también un silencio como castigo. Yo a esa persona la voy a castigar con el muro de la indiferencia, ¿cierto? Entonces, ese silencio también es muy conflictivo y puede crear pues problemas todavía mayores. También puede ser por ignorancia, porque no sabemos cómo enfrentar una situación, porque no sabemos poner límites, porque no sabemos argumentar. Entonces, frente a esa ignorancia de no saber cómo actuar, preferimos incurrir en el silencio. También invisibilizar al otro, negar la esencia del otro. Es un gran efecto secundario del silencio, ¿sí? Y a veces el silencio puede ser más doloroso que una palabra agresiva. Entonces, por ejemplo, cuando hay problemas en la pareja y está muy estudiado, las mujeres empiezan a hacer reclamos, mira que es que no me decís, mira que me dejaste plantada, mira que tal cosa, y empiezan como a evidenciar el conflicto. Se dice que cuando la mujer ya empieza, aquí no ha pasado nada, yo ya no reclamo, yo ya no digo, es porque realmente ya llegó a un punto tan álgido la relación que ya se quebró. Entonces a veces los hombres dicen, ah, no, es que ya ni me molesta, ya ni friega. Ojo, ojo, que ese silencio es muy peligroso porque quiere decir que ya la mujer entró en un plano de
me importa un carajo esto y ya no voy a seguir luchando por esta relación porque ya ni siquiera gasto la energía, el esfuerzo, la inversión de reclamar, de decir, de buscar una conciliación o de que me presten atención, ¿sí? Entonces, ese muro del silencio, que a veces es tan grande como la muralla china, mientras más grande vaya siendo, es peor, más conflictiva, más barrera de comunicación. Y como le digo, sobre todo en el aspecto de pareja, casi que ese silencio es irremediable. Cuando muchas veces los hombres lo interpretan como algo bueno, es que tan bueno, vea, ya ni me molesta, ya no me dice, era súper criticona, súper reclamadora, y ya no, ya vive a toda hora en silencio. Grave, le digo que es grave, en una relación de pareja es grave. Bueno, si quieren ir participando, diciendo algo o escribiéndolo, bien puedan, saber que pueden comentar. La cuarta barrera de comunicación es la crítica y los juicios de valor constante. Entonces, ustedes no han visto que a veces hay personas con las que uno empieza a hablar y la persona ya tiene como si fueran los 10 mandamientos de la conversación, los peros que le va a poner a uno y uno empieza como a hacer el checklist y ya no tan aburrido porque es que no me pone sino peros, me obstruye toda la comunicación, no me atiende, simplemente está viendo a ver cómo me corrige, donde tuve pues una expresión mal dicha o una repetición o tiene un juicio de valor pues para decírmelo todo el tiempo. Entonces, porque pareciéramos que no somos congruentes. Entonces eso aburre, daña la comunicación, pasa mucho en el aspecto laboral, por ejemplo, cuando los jefes empiezan a interponerse o a obstruir la comunicación con los subalternos, entonces es todo el tiempo como esa crítica, ese señalamiento, eso está malo, así no se hace, hágalo de otra manera, usted debería, usted podría, usted creería, y eso se vuelve muy aburrido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está desde estos juicios de valor, desde estas críticas, siempre está escuchando al otro desde las creencias personales, desde los prejuicios, pero también desde las carencias emocionales que se puedan tener. Yo quiero empezar uno de estos ciclos en esta charla sobre las heridas emocionales, porque todos traemos rayones de la infancia. O sea, por mucho que nuestros papás se hubieran esforzado, nos hubieran amado, nos hubieran querido, todos tenemos heridas de la infancia. Y a la larga, la comunicación también va marcada por eso. ¿Por qué? Porque desde las heridas de la infancia yo tengo ciertos prejuicios, ciertas carencias emocionales, ciertas creencias predispuestas que siempre se van a evidenciar en él. Ah, es que siempre se burlan de mí. Ah, es que siempre me critican. Ah, es que siempre me pone pereque por lo que estoy diciendo. Ah, y muchas veces eso está marcado es por lo que realmente hay dentro de mí, no por lo que realmente el otro está haciendo o pensando. Obvio que muchas veces sí hay, pero nosotros ¿de qué partimos? Que cuando yo, por ejemplo, digo, es que a mí me va mal en todas partes, en todos los entornos laborales tengo problemas porque eh, siempre le caigo mal a todos mis compañeros de trabajo. Venga, qué tan delicado que yo he pasado por 5, 6, 7, 8 empresas y en todas partes caes mal, pues grave. Entonces el problema no es de las 500 personas con quienes has compartido, el problema es tuyo, porque a partir de tus prejuicios, tus carencias, tus heridas, estás generando ese ambiente, ¿sí? Entonces cuando nosotros encontramos algo repetitivo, se llama un patrón, y ese patrón indica que es más el problema interno que externo. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos activando o detonando esas cosas. Entonces, es como cuando uno dice, yo sé que si le digo a tal persona tal palabra o tal cosita, uy, prende empujado, como si le tirara un fósforo y eso prendiera una gasolina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son los detonantes del otro. Pues nosotros inconscientemente también estamos detonando cosas que a veces se van en contra de nosotros.
pero porque de manera inconsciente estamos creando como ese espejo, ese reflejo, estamos haciendo un match con el otro, ¿sí? La sexta barrera de comunicación. A mí me parece que esta es impresionante y también es de mucho autocontrol. Y esta es gritar. Cuando nosotros empezamos en una discusión, en una cosa, a gritar, es porque ya perdimos el control, porque ya no tenemos más argumentos. Y aquí no significa que haya personas que hablen duro. Hay personas que tienen un tono de voz fuerte, que hablan muy duro, que no hablan, sino que gritan realmente. Pero ese es su tono de voz. Pero cuando una persona, aún esa de tono en voz alta, empieza a gritar, es porque perdió el control, porque ya no tuvo más que decir que sostener. Antes de entrar a la charla estaba viendo un video que está circulando en las redes sociales de una empresa, creo que es en el Tolima, si no estoy mal, donde el jefe grita y con malas palabras y vocifera y hace que los empleados es que se pongan pues como firmes, como si estuvieran en el ejército. Y uno dice, a esta persona le falta tanto control. Y entonces una de las empleadas incluso dijo, yo ya me cansé, yo ya no aguanto más y me voy de acá porque estoy harta de esta situación. Algo parecido me pasó a mí hace muchos años y me echaron del trabajo. Que tenía un jefe que era igual, no, o sea, él no hablaba, sino que vociferaba, gritaba, nos maltrataba psicológicamente con la palabra, hasta que un día yo dije, yo no me aguanto eso, pues a mí me respeta, independiente de que tenga o no tenga razón, el espacio de trabajo debe ser un espacio de respeto. Entonces me recordó eso. Pero que sabe uno que ese que está gritando es porque ya no tiene más argumentos, porque ya entró en la impotencia, porque le falta creatividad, generosidad, le falta más imaginación de cómo manejar la situación realmente, ¿cierto? Porque no tiene como un abanico de opciones a los cuales apelar. Entonces eso es fundamental. Cuando uno empieza a gritar es porque se le acabaron los argumentos lastimosamente. Bueno, la séptima barrera de comunicación, hoy voy como a la lata, ya voy a terminar, es el no escuchar. Y aquí hemos dicho muchas veces, o sea, nosotros tenemos dos oídos y una boca, una lengua. Y que se dice mucho, nos pusieron dos oídos, nosotros podemos oír o podemos escuchar. Lo preferible es que escuchemos. La escucha activa es cuando yo estoy atenta, cuando yo estoy perceptiva, cuando estoy empática, cuando logro entender lo que el otro realmente quiere decir. Oír es simplemente que, o sea, pasa un ruido y eso es oír, ¿sí? Pero escuchar tiene otra cosa, una característica que no es solo fisiológica, sino que es emocional. Y es en realidad ponerle atención al otro, desde el interés, desde la atención, desde la generosidad, desde la empatía, ¿sí? Y cuando nosotros logramos escuchar, vamos a hacer mejor uso de la palabra. Eso es vital. ¿Por qué? Porque vamos a respetar los tiempos del otro, vamos a respetar las pausas, vamos a respetar el solo hecho de respirar, ¿sí? La semana entrante, si Dios quiere, hablamos de como de algunos vicios que nosotros tenemos en la comunicación, que a veces también se vuelven hábitos, malos hábitos, y que interrumpen mucho la comunicación y, por ejemplo, se meten mucho en esto de no escuchar. Entonces, realmente no escuchar quiere decir que no estamos prestando la suficiente atención y una de las cosas es porque no estamos guardando un silencio interior para poderle dar cabida al otro. Y creo que también fue en la última charla donde hablábamos que nosotros le tenemos mucho miedo al silencio. Y si le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la soledad. Entonces, nada más que ese silencio que nosotros podemos guardar mientras el otro habla, nos va a permitir escuchar.
en una escucha activa, serena y por lo tanto de mayor inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué va a permitir esto? Que el otro se explique, se exprese, digamos que desglose el tema de una manera acertada y permita que nosotros como interlocutores digamos, ven un momento, no entendí, vuélveme a repetir, ¿será que lo que tú me quisiste decir es esto? Yo sentí que la comunicación tal cosa. Sí, porque vamos a ser más perceptivos. ¿Qué pasa? Que para nosotros lograr ser un buen escucha tenemos que contrastar la información y para contrastar la información necesitamos preguntar necesariamente. O sea que lo que yo comprendí de esto es ta, 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 ta. Lo que tú quisieras decirme es X, Y, Z. Yo estoy contrastando esta información con algo que tú me dijiste la otra vez. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Es verdadero o es falso? ¿Sí? Eso es contrastar una información. Y lo hacemos a base de preguntas, de, digamos, de cruzar o transversalizar la comunicación, de contrastarla, pero también de expresar eso que estamos contrastando y transversalizando. Bueno, para escuchar, nosotros necesitamos ante todo ser generosos, que es lo que ustedes están haciendo en esta charla, tanto quienes están conectados por la plataforma del Google Meet como están aquí en la de Instagram. Hay que ser generosos porque me están brindando un tiempo, una atención mientras yo hablo. Entonces, eso nada más es generosidad. Y lo otro es que es estar presente con los cinco sentidos. Miren que uno muchas veces, por ejemplo, prende música o el televisor o lo que sea y uno empieza a escribir o a pintar o a hacer otras cosas. Ve de qué están hablando, no sé, no estaba prestando atención. ¿Por qué? Porque no tengo los cinco sentidos en el otro. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en una escucha activa y queremos borrar esa o derrumbar esa barrera de la comunicación, de no escuchar, necesitamos ser generosos y tener los cinco sentidos presentes. Entonces, pienso que esto es un resumen de algunas de las barreras de comunicación, como les dije, no son todas necesariamente, son algunas, son las que yo he considerado, pues hoy me dio que me parecían como interesantes, importantes, de pronto en otra charla más adelante analizaré otras, pero de momento estas son las que logré como resumir, plantear, que me parece chévere que las tengamos en cuenta. Entonces, si alguno quiere hacer una apreciación, un comentario, si alguno quiere añadir otra barrera de comunicación que haya notado y que yo no haya aquí mencionado, pues con gusto los escucho o los leo. Los que están en Instagram, si quieren, pueden escribir. Bueno, aquí Patricia me está escribiendo, ya mientras tanto me dice que para ella una de las barreras de comunicación más importante es la de la escucha, porque a veces le cuesta escuchar y a otras veces no se siente escuchada. Exacto, Patricia. Eso es una de las cosas que precisamente van con eso que hablábamos ahora, los patrones de comunicación inconscientes que tenemos y que tiene mucho que ver con todo lo inconsciente que nosotros tenemos ahí guardados en nuestra mente. Porque de alguna manera, si vamos a hacer una exploración, quizás en tu infancia, tú sientes que alguien dejó de escucharte, que fuiste invisibilizada, no escuchada, y casi seguro que por una figura de autoridad, bien sea papá, mamá, uno de tus abuelos. Y, y ahí viene una herida. Entonces, cuando uno dice, es que yo casi como me lo expresaste, casi siempre siento que no me siento escuchada o no siento que yo escuche bien, es porque ahí hay un patrón subyacente. Y eso precisamente es lo que venimos a trabajar en las sesiones de coaching, que es muy chévere, porque miren que son cosas que nosotros a veces decimos que son cosas muy sutiles y finalmente eso lo que me está mostrando es un patrón inconsciente que tengo y algo que puedo sanar y que me facilitaría la vida, pero de una manera increíble.
siempre decimos que en coaching necesariamente no tenemos que tener un problema, pues, dramático, horrible, sino que siempre es la necesidad de mejoramiento que tenemos y esa capacidad de mejorar que nosotros queremos y propendemos siempre por ella es lo que nos va a hacer crecer. Es por eso uno en un proceso de coaching decimos que crecemos hasta en un 300%, porque el salto que se da es exponencial, ¿sí? Es de una potencia increíble lo que nosotros logramos cuando descubrimos el patrón, de dónde viene y logramos como lo que decíamos ahora, quizás habrá unas heridas que no será sino echarles una cremita cicatrizante, pero otras hay que abrirlas y hay que operarlas, hay que hacer cirugía y dejar que vuelvan y sanen, ¿sí? Bueno, si alguien tiene algún otro comentario, con gusto. Ángela, quisiera compartir algo. Ahora con todas las redes sociales y sobre todo con el WhatsApp, se está cortando mucho la comunicación. A veces de pronto lo hacen adrede, otras veces no sé. Por ejemplo, en mi caso, pasó con la pareja que yo tenía. Él tenía mucho la costumbre de dejarla a uno en visto y para mí era un bloqueo de la comunicación muy grande. Uh -huh. Él, cuando le daba la gana, bloqueaba el teléfono para que no le entraran las llamadas mías. Entonces, yo le marcaba y no, aparecía ocupado, ocupado. Yo decía: "Ay, pero ¿por qué hace esas cosas?". O me sí, también me bloqueaba de WhatsApp. Cuando menos pensaba, yo veía que no aparecía en los contactos. Cosas como esas que yo decía, pero es una persona igual, de la misma edad mía, y con esas cosas que hacen los niños, pues, para mí. Y fue difícil entender eso, pero ahora se hace mucho. Que lo bloqueo, que vuelvo y lo desbloqueo, y eso hacía él, me bloqueaba, me bloqueaba. Entonces yo entré en el mismo juego de él. Ah, listo, entonces si eso es lo que está haciendo, yo voy a hacer lo mismo. Y empecé a hacer lo mismo, y ya entonces me llamaba de otro teléfono furioso, desbloquéame, desbloquéame, porque yo empecé a seguir el mismo juego, pero yo decía, yo, ¿por qué estoy haciendo eso si es lo que más me disgusta? Exacto. Pero Uh -huh. empecé a engancharme con él y a hacer lo mismo, para que él entendiera lo desagradable que es, pero eso se utiliza mucho ahora. Sí, Mari, te voy a comentar dos cosas que me recordaron de conversaciones que tuve en el día de hoy. Entonces, primera, sí, estábamos hablando de nuestra familia que a veces escribimos y no nos responden, y entonces que nos dejan en visto. Y uno dice, no, y a los 3 días le responden a uno o ni siquiera le responden. Pero decía yo, no se lo tome personal. O sea, no nos tomemos eso personal, porque igual el problema no es mío que no me respondan. El problema es del que no responde, ¿sí? Porque tiene ese hábito, además porque es que, digamos que hay una cultura del manejo del WhatsApp. Y como en todo, digamos que habrá una cultura, a ver, como desde la urbanidad, digamos, ¿cierto? Yo te puedo responder, tú me respondes, o, o no, algunos vicios, algunos hábitos, ¿cierto? Entonces, para hay personas que creen el mensaje y no les parece chévere responder. Yo creo que nosotros, los más creciditos, los más viejos, somos muy de que nos debemos responder. Precisamente aquí se está conectando Liliana por el Instagram. Esta mañana Lili me escribió y yo le contesté una frase y sonó la puerta, sonó el teléfono, bueno, de eso que todo como que se enreda. Y cuando yo volví otra vez al computador, dije, ¡ay, qué pena con Lili! Yo nunca le terminé de responder y le dije eso. Lili, se me pasaron 50 cosas y qué pena. O sea, te medio empecé a responder. ¿Qué pasa? Yo digo que uno mismo también deja en visto a veces a la gente. Yo si estoy en una sesión de coaching, yo no respondo el teléfono ni respondo mensajes porque me parece que en ese momento me le debo a la persona que tengo enfrente, ¿sí? Y a veces digo, ah, sí, cuando termine la sesión y uno se enreda en otras cosas y después digo, bruta, no respondí este mensaje, qué pena, este mensaje fue de ayer y no lo contesté. Pero pienso que nosotros culturalmente tenemos como eso, los jóvenes de hoy.
les importa un pepino si responden o no responden. Sí, porque es como parte de eso. Entonces hay muchas cosas que se vuelven culturales o generacionales. Nosotros nos duele que nos dejen en visto, nos duele que no nos respondan, pero creo que una de las cosas es esa. Pues primero entre nosotros debemos a conservar la costumbre, obviamente. Y por el otro lado, no nos lo tomemos personal, porque igual no es, o sea, el problema no es ese. Bueno, lo otro, estábamos hablando precisamente que, por ejemplo, en los sistemas de salud se está usando mucho que me pedís la cita, pero por WhatsApp. Y las secretarias no quieren contestar el teléfono como tal, porque hemos perdido mucho eso del contacto personal. Entonces las secretarias no quieren sino pues coger las citas por WhatsApp, que se las escriban. Y estábamos conversando precisamente que hay un gran sector de la población que no tiene WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque no tiene un teléfono inteligente, porque no le gusta, porque no lo sabe usar, porque son personas que ya no están dentro de este nicho de la tecnología. Es una persona de 80 años o más, mi mamá, mis tías, no saben manejar un WhatsApp, no les interesa, no quieren. Algunas tienen el teléfono y dicen definitivamente me queda grande, no puedo. Entonces hablábamos eso. Quizás muchos por facilidad queremos manejar el WhatsApp, pero no todo el mundo está apto para eso. Entonces no podemos tampoco perder tanto la interacción personal. Yo era mucho de escribir en el WhatsApp, por ejemplo, y a raíz de mi problema en las manos, que a veces se me engarrotan tanto que no puedo coger el lapicero o me cuesta escribir o todo, en estos días pues estoy mejor, pero hubo una época, sinceramente, que no podía ni siquiera coger el teléfono para escribir. Entonces yo he recurrido mucho a los audios y hay personas que les molestan los audios, que no les gusta. Entonces, que no, que es que se sienten muy aburridas porque les hablan y no sé qué. Y yo lo he descubierto y yo digo, tan rico, porque no escucha la voz del otro. O sea, antes yo era mucho de escribir solamente. Ya, digamos que por mi condición de salud, he necesitado recurrir a los audios, pero pienso que acercan mucho. ¿Qué pasa? Que es que hay espacios donde uno no puede escuchar el audio, eso sí es, digamos, que el conflicto que hay. Pero yo digo, ay, tan bacano porque escuché la voz del otro, tan rico porque solamente el tono de voz o la risa o la interacción que el otro da mientras conversa, uno se siente más cercano, ¿sí? Entonces, son N formas de comunicarnos, cada uno la tiene, bien o mal, de acuerdo precisamente a eso. Si yo nací en un ambiente donde fui muy constreñida, donde pensé que era tímida, que mi voz no valía, que yo no podía expresar lo que sentía, que cada que yo ponía un límite, antes me agredían, me regañaban, pues yo voy a ser una persona sumisa, callada, tímida y que me da dificultad de interacción. Entonces ahí va mucho, no solo el ambiente donde nos criamos, cómo fue el hábito dentro de nuestras familias, sino también tiene un componente en nuestra personalidad. Ese componente de la personalidad, lo que hemos estudiado. Pues, yo era o sigo siendo tímida, pero antes me costaba hablar, ya hablo como una lora mojada. Pues, ¿por qué? Porque por los estudios que he hecho, por las interacciones que he tenido, por los puestos de trabajo. Entonces, o se avispa, pero le toca hablar, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es todo eso. Nosotros los seres humanos somos un componente de muchísimas cosas y cada que vamos creciendo nos da la oportunidad de irnos criando, de mejorando, expandiendo. Incluso a veces hablar mucho es malo, que a veces hablamos tanto que no le damos la oportunidad al otro. Y es lo que se llama logorrea, una persona que se apropia de la conversación y no le da la oportunidad al otro de conversar, de expresarse, ¿cierto? Entonces, yo digo que este tema de la comunicación es tan vasto, tan vasto, tan vasto, que tiene las aristas que usted quiera y las heridas emocionales que nosotros tengamos
marcan mucho cómo nos desempeñamos nosotros en la comunicación. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, Lilia, Ángela, Lidia, no sé. Lo dejamos hasta acá. Ángela, hola, buenas noches para todos. Me conecté por acá y dejé de seguirte en el Instagram porque me parece muy importante y qué pena pues que me conecté tarde. No, tú tranquila. Pero entré como en el momento preciso. Lo digo porque trabajo para una compañía textil ya hace mucho tiempo y hace aproximadamente 6 años hicieron un nuevo modelo que es online. Entonces somos 4 asesoras comerciales atendiendo casi 300 clientes cada una y ya nadie le gusta hablar por teléfono. Nadie. Todos nuestros negocios son por WhatsApp. O sea, es tan importante, por ejemplo, en el momento de uno decirles el tono de un hilo, porque trabajo vendiendo hilos, el tono de un hilo, todo es digital. Tenemos muchos azules, muchos grises, muchos rosados, muchos, pero ya conocen cuál es el tono que les sirve. Entonces, no, mándenme el mismo de siempre. Ya nadie contesta tampoco correos electrónicos. Ajá. Nadie, porque cuando iniciamos con este proceso de online, todo era a través de correos electrónicos, por ahí nos contestaban, pero la mayor parte de las personas no veían los correos, no nos respondían. Entonces optamos a otras maneras de comunicarnos, como fue, por ejemplo, el WhatsApp. En WhatsApp todo el mundo contesta, todos. Otro ejemplo que yo quiero dar con respecto a este tema es, por ejemplo, cuando iniciamos, implementamos una plataforma para que los clientes montaran de una vez sus pedidos online. ¿Qué sucedió con aquellas del sector que eran señoras de mercería, que ya eran de la tercera edad? No quisieron implementar eso en sus negocios. Sí o sí tenían que ingresar los pedidos por ahí, o si no, no podíamos atenderlos. O sea, la empresa se dio el lujo de perder clientes porque no ingresaban a la plataforma. O sea, me parece muy raro porque ya pues prácticamente todo es muy tecnológico, pero sí nos falta como más contacto, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, una reunión, porque yo, por ejemplo, trabajo desde la casa y todo es online, cuando tengo una reunión, sí prefiero como, por ejemplo, conectarme vía Teams, siempre prendo la cámara. En estos momentos voy a aprender porque Estoy estoy en hablando. pijama. No estoy en Ah. pijama. No hace nada, terminé de trabajar. Entonces, me gusta siempre prender la cámara de que la otra persona, si no estoy en contacto físico, al menos que me mire, saber con quién estoy hablando, como, ay, me imagino cómo será la voz de esta persona, o sea, que ya lo miren en vivo y en directo. Ya uno como calma muchas expectativas, ¿cierto? Frente al menos una cámara. Pero también lo mismo me pasaba, Angie y los demás, cuando tengo clases virtuales de la universidad. Siempre que yo iba a hablar o siempre me conectaba y hablaba y prendía la cámara. Me parece que es una falta de respeto con los profesores, pues no sé, pues es como percepción mía. Entonces, no, me pareció muy interesante este tema y por eso quise desconectarme por Instagram y tuve la oportunidad de conectarme de una vez por acá porque precisamente voy a empezar a hacer unos trabajos de la universidad y ya estaba acá lista como para conectar. Entonces, ahí quería dar como esa apreciación. Muchas gracias, Ana. Mira, Lili, que esta mañana también estaba hablando yo con un amigo que a veces entra acá a las charlas y yo le decía, es que a veces, o sea, yo sé que para mejorar la señal es mejor apagar las cámaras, ¿cierto? Porque eso mejora la señal, pero yo le decía a él esta mañana, ay, es que a veces me siento hablando sola porque no veo a nadie. Entonces yo digo, ay, ¿será que se fueron todos a comer y simplemente prendieron la cámara y me dejaron acá, ¿cierto? Y Angie, es verdad, ¿sabes? Porque también comparto eso contigo y perdone que te interrumpa, me pasaba lo mismo con los profesores el trimestre pasado y me daba mucha vergüenza y mucha pena ajena porque yo siempre que tengo una clase virtual siempre me conecto, o sea, estoy como ahí con mi cuaderno a ver qué puedo aprender de esa clase virtual, ¿cierto? Porque
yo digo afortunada y otros desafortunadas. Para mí, la pandemia me dejó el regalo de la virtualidad. Y también. para mí, me encanta que me hubieran dejado trabajando en mi casa, que estuviera trabajando todas las clases que yo tenga, todas las que más pueda tener virtuales, las cojo. Las que no puedo tenerlas, me toca ir presencial. Lo que pasa es que es muy lejos, o sea, gasto mucho tiempo, el desgaste, el traslado, bueno, en fin. Pero me daba mucha tristeza con los profesores que a veces decían, sí están ahí, sí me están escuchando. Y muchas veces, Angie, solamente el profesor y yo nos conectábamos. De 40 personas, de 30 o de 20. Y yo decía, ¿qué es esto? Este trimestre dijeron, no va a haber encuentros sincrónicos. Ningún profesor ya da encuentros sincrónicos. De pronto nos graban un video de la unidad número 1, unidad número 2, algunos profesores, y después vemos ese video para mirar cómo vamos a hacer las actividades. De resto, nada, porque por lo mismo, y los profesores eran, ay, es que lo que tú estás diciendo, es que yo estoy aquí sola, es que, no, sí, profe, aquí estoy. Y vean, me dio como justo el tema para hablar. Y yo entiendo también una cosa, o sea, yo sé que uno no siempre está, por eso yo te dije, a veces estás en pijama cuando a mí me prendiste la cámara, ¿cierto? Porque uno a veces no está físicamente como para que presentable, digamos, ¿cierto? Y está bien, porque estamos cada uno en nuestra casa y eso. Entonces uno muchas veces se conecta y uno dice, no, yo no voy a salir pues con este despeine, parezco acaba de levantar o estoy en pijama, ¿cierto? Eso lo entiende uno. Pero, por ejemplo, al dictar clase, y yo sé que muchos profesores hicieron eso, todos con la cámara prendida. ¿Por qué? Porque es que la gente simplemente se estaba conectando y se evadían. Se iban a comer, a desayunar, a jugar, lo que fuera, y estaban por todas partes menos frente a la cámara. Entonces, yo también agradezco la virtualidad. Gracias a la virtualidad estoy dando estas charlas. Yo me acuerdo que con Mariluz hace mucho tiempo empezamos que agregar a hacer estos encuentros virtuales y nadie se nos conectaba. Y con el tiempo, solamente con lo de la pandemia, la gente empezó a decir, ah, sí, es válido tener una reunión virtual, es válido tener una sesión de coaching virtual, porque las personas a veces dicen, no, es que no es lo mismo de frente, sí, te estoy viendo, estamos conversando, lo podemos hacer, por eso uno puede hacer una sesión de coaching con una persona de México, de Perú, de Europa, España, donde la persona quiera estar. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos lo permite. Yo estudié coaching desde Australia, o sea, la profesora mía estaba en Australia y ahí nos aprendimos a comunicar virtualmente, pero ya eso es una manera muy voluntaria. Quiero estudiar, voy y estudio virtualmente y me conecto a las clases virtualmente y nos veíamos, sí, pero aquí había ese sesgo cultural y creo que fue una de las cosas lindas que nos dejó la pandemia. A partir de eso, pues yo he trabajado con personas de México, de Panamá, de España, de otras regiones de Colombia. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos da esa opción. Entonces es muy bonito, o sea, todo tiene su pro y su contra, pero a veces también se vuelve un poquito frío. Y con eso de pedir las citas, lo hablábamos esta mañana y yo decía, es que mis tías, por ejemplo, no pueden pedir una cita por WhatsApp porque no saben, le toca a uno pedírsela. Y ellas viven aburridas porque, porque entonces yo no quería ese día, tal cosa, no. Pero como es uno el que está haciendo el favor, uno decide por el otro, ¿sí? Y yo digo que le cuesta a una secretaria, pues, contestar el teléfono, pero precisamente hablábamos de eso, que las secretarias dicen, no contesto teléfono, lo que me llegue por WhatsApp. ¿Y cuántos clientes se pueden perder? Como me acaba de ratificar Liliana, se pueden perder muchos clientes, ¿cierto? Entonces, bueno, necesitamos dar ciertos saltos, pero también yo creo que lo que es la personalidad, la interacción uno a uno, es muy valiosa y es algo que debemos propender pues por mantener, ¿sí? Bueno, entonces me encanta todos los aportes que hicieron, todo lo que vimos, un tema yo creo que muy enriquecedor y les agradezco mucho. Voy a detener la grabación y la subimos a YouTube, se las estoy enviando para que la puedan compartir. Les agradezco mucho por haber participado.